Estaba solo cuando todo empezó. La mayoría solo vio el resultado final, una película que desató intensas reacciones en todo el mundo, aplausos y controversia, lágrimas e indignación. Pero mucho antes de eso, hubo un hombre que se enfrentaba a su propia oscuridad. No era la estrella internacional, ni el ganador del Oscar que todos conocían. Era simplemente Mel, sumido en una crisis silenciosa, pasando días de vacío y noches llenas de pensamientos que se arrastraban como sombras. Era un dolor que ningún premio podía aliviar, un peso interno que ninguna carrera exitosa podía equilibrar. Algo dentro de él estaba implosionando. En un intento por silenciar el caos, recurrió a lo que había dejado atrás, su fe. Pero este regreso no fue fácil. Fue como un fuego urgente que crecía en su interior, quemando todo lo que no era esencial. Con el alma hecha pedazos, empezó a releer los evangelios. Cada palabra sonaba distinta, más vívida, más cortante. No eran simples historias de un libro antiguo. Eran imágenes que se formaban ante sus ojos, pasajes que lo traspasaban con fuerza y lo hacían replanteárselo todo. No había planeado hacer una película, al menos no al principio. Era como si la idea hubiera surgido sola, nacida de una profunda inquietud, de una necesidad incontrolable de mostrar la verdad tal como la sentía. Actuar no era suficiente. Tenía que dar testimonio, y sabía que no podía hacerlo al estilo Hollywood. Sería sin filtros, sin concesiones, sin suavizar para complacer al público moderno. Si Jesús hablaba arameo, su película también lo haría. Si los soldados hablaban latín, así debía sonar. No habría atajos ni adaptaciones. Cuando presentó el proyecto a los grandes estudios, la reacción fue casi unánime. No. Una película, hablada en lenguas antiguas, sin estrellas famosas, con un enfoque crudo y directo de la pasión de Cristo, no sería comercialmente viable. Pero él no buscaba rédito económico. Lo que lo impulsaba era otro tipo de urgencia, algo que venía de lo más profundo de su alma. Así que hizo lo impensable, utilizó su propia fortuna para hacer realidad el proyecto. Más de 30 millones solo para el rodaje y otros 30 millones para la distribución. Cada escena fue tratada con la intensidad de un voto sagrado. Nada podía ser falsificado. Los sets se construyeron en lugares que parecían fuera del tiempo, en tierras antiguas, marcadas por la aspereza del suelo y la dureza del clima. El viento, el frío, las piedras, todo era real, y con ello también llegó lo inesperado. Desde los primeros días de rodaje, el equipo empezó a reportar sucesos extraños. No era solo la presión de filmar algo tan delicado, era un sentimiento colectivo, como si hubiera una presencia, algo indescriptible. En momentos puntuales, el silencio se volvía tan denso que parecía material. Durante escenas cruciales brotaban lágrimas sin explicación. Había una energía, una vitalidad en el aire que hacía imposible fingir que era una película más. El propio protagonista, Jim Caviezel, lo sintió profundamente. Aceptó el papel con fe, consciente de que podría enfrentarse al rechazo más adelante. Pero ni siquiera él estaba preparado para lo que vendría. Durante el rodaje, el sufrimiento representado no era solo simbólico. En una de las escenas más intensas, Caviezel fue golpeado por uno de los látigos reales, que se escapó de la coreografía ensayada. El metal le cortó la piel, dejándole una cicatriz que aún conserva. En otra secuencia, mientras cargaba la pesada cruz, resbaló y se dislocó el hombro. El dolor que vemos en pantalla no es, en muchos casos, solo actuación. Es real. El frío extremo en el lugar le provocó hipotermia, llevando su cuerpo al límite físico, y aún así continuó. Porque ya no era actuación, era algo más profundo, más serio,
más trascendente. Durante uno de los rodajes en la cima de la colina, mientras estaba suspendido en la cruz, Caviezel fue alcanzado por un rayo. Sí, un rayo. La descarga eléctrica lo desequilibró, mordiéndose la lengua, sufriendo lesiones internas y enfrentándose a una larga y dolorosa recuperación que incluyó una cirugía de corazón. Minutos después, otro rayo impactó a un miembro del equipo. La segunda vez que le caía un rayo durante el rodaje. Científicamente era improbable. Espiritualmente muchos lo interpretaron como una señal. Algunos dijeron que estaban tocando algo demasiado sagrado, demasiado poderoso, como para ser transferido sin consecuencias. Incluso, sin mencionar directamente ningún elemento sobrenatural, era imposible ignorar la atmósfera que impregnaba la producción. Empezaron a circular historias tras bambalinas, sueños inquietantes, sensaciones de una presencia invisible, una sensación de pesadez en el aire durante ciertas escenas. Hubo técnicos que se emocionaron viendo los ensayos, extras que tras unas cuantas apariciones pidieron ser bautizados. Personas que se unieron al proyecto por motivos profesionales y se marcharon transformadas. En un momento dado, el propio Mel Gibson tuvo que retirarse unos minutos durante una escena particularmente intensa. Algunos decían que estaba llorando, otros que estaba rezando, pero nadie dudaba de que aquello lo consumía por dentro. El clima, normalmente estable en la zona donde rodaban, se volvió impredecible. Cielos despejados quedaron cubiertos por nubes oscuras en cuestión de minutos. Ráfagas de viento derribaron el equipo. La arena se alzaba como pequeñas tormentas y desaparecía poco después. Era como si el propio entorno reaccionara al contenido de las escenas. Muchos lo consideraron una coincidencia, otros una señal. Sea como fuere, la producción continuó envuelta en esta neblina entre lo real y lo inexplicable. Cuando la película finalmente se terminó, no hubo desfiles de famosos ni entrevistas en programas de entrevistas para promocionarla. No hubo una campaña publicitaria convencional, ni vallas publicitarias por las grandes ciudades, ni anuncios en horario de máxima audiencia. En cambio, la estrategia de Mel Gibson fue tan inusual como su creación. Llevó la película directamente a las iglesias. Pastores evangélicos, sacerdotes católicos y líderes religiosos de diversas denominaciones recibieron copias para proyecciones privadas, no en cines de lujo, sino en sótanos de iglesias, centros comunitarios y pequeños auditorios. La respuesta fue inmediata e intensa. Lo que los estudios habían rechazado por poco comercial conmovió a miles de personas. En cuestión de semanas, el boca a boca corrió como la pólvora. Las congregaciones comenzaron a reservar salas enteras. Familias, comunidades e incluso pequeños pueblos organizaron caravanas para ver la película juntos. Para muchos, no fue una ida al cine, fue una experiencia espiritual. Y así, el 25 de febrero de 2004, La Pasión de Cristo se estrenó sin el glamour hollywoodense esperado, pero con una potencia que nadie podría haber predicho. En su primer día, recaudó cientos de millones. En su primer fin de semana, rompió récords históricos. Y al final de su recorrido en cines, se había convertido en la película con clasificación R más taquillera de la historia. Pero más que simples números, se había convertido en un fenómeno cultural, un hito espiritual, un evento que conmovió a la gente a niveles más allá del entretenimiento. La emoción fue tan intensa que en varias proyecciones la gente se desmayó, se sintió mal, y otros lloraron desconsoladamente. La película no edulcoró nada. Retrató el dolor, el sufrimiento y el sacrificio de Jesús de una manera visceral, a menudo brutal, pero sin caer en la exageración gratuita. Fue cruda porque la historia lo exigía,
Por supuesto, con tal impacto llegaron las críticas. Incluso antes de su estreno, las organizaciones ya se pronunciaban en contra. Algunas comunidades judías acusaron a la película de perpetuar estereotipos y discursos que evocaban siglos de persecución. La violencia gráfica fue otro punto de fuerte oposición. Algunos dijeron que el sufrimiento eclipsaba el mensaje. Críticos de renombre incluso afirmaron sentirse castigados al verla, como si la película no tuviera como objetivo provocar la reflexión, sino imponer penitencia. Las opiniones estaban profundamente divididas. Para muchos, era la obra más impactante sobre la figura de Cristo jamás realizada. Para otros, un ataque directo a la sensibilidad. Y en medio de todo esto, Mel Gibson guardó silencio. No hubo respuesta directa, ninguna justificación. Dejó que la película hablara por sí sola, como si comprendiera que cualquier defensa sería menor que el impacto experimentado por quienes la vieron. En el extranjero, las reacciones variaron según el contexto cultural. En México, el público vio la película con una devoción casi litúrgica. En Polonia e Italia se formaban filas cada noche frente a los cines. En Brasil se proyectó tanto en barrios residenciales como en catedrales, conquistando el corazón de millones de personas. Pero en países donde el peso histórico del antisemitismo sigue siendo una herida sensible, como Francia y Alemania, hubo resistencia. Algunos cines se negaron a proyectarla. Otros lo hicieron con cautela y bajo la atenta mirada de grupos de derechos humanos. A pesar de todo, dentro de las comunidades cristianas, la película cobró vida propia. Comenzó a utilizarse como herramienta de evangelización, como punto de partida para profundas reflexiones sobre el sacrificio y la redención. En muchos lugares se convirtió en una extensión del púlpito. Pero fuera de la iglesia, las repercusiones fueron más duras. Los periódicos indagaron en el pasado de Mel Gibson, sacando a la luz declaraciones controvertidas de su padre, un conocido negacionista del Holocausto. Se reexaminaron antiguas entrevistas en busca de pistas sobre intenciones ocultas, y en 2006, 2 años después del estreno de la película, Mel fue arrestado por conducir ebrio. Durante el arresto, hizo comentarios antisemitas que rápidamente se convirtieron en titulares mundiales. Su nombre, hasta entonces vinculado al rotundo éxito de una obra cristiana, se convirtió en sinónimo de escándalo, y las consecuencias no se hicieron esperar. Se cancelaron proyectos, se disolvieron colaboraciones y se cerraron puertas. La industria, que ya había despreciado el contenido de la película, ahora encontró una razón para excluirlo definitivamente de sus círculos. Incluso con la caída del público, para muchos de los involucrados en la producción, la experiencia fue transformadora. Jim Caviezel, por ejemplo, nunca retomó su antigua carrera. A pesar de haber protagonizado grandes películas y estar en ascenso, notó un enfriamiento inmediato tras interpretar a Jesús. Las ofertas disminuyeron, su nombre desapareció de las grandes producciones, y aunque muchos decían que se había vuelto difícil o demasiado religioso, existía la percepción tras bambalinas de que de hecho había sido excluido. Sin embargo, él nunca expresó arrepentimiento. Siempre que se le preguntaba, decía que lo haría todo de nuevo, que era la misión más importante de su vida. Con el tiempo, comenzó a dedicarse a proyectos de temática cristiana, dando conferencias y compartiendo cómo la película lo había conmovido profundamente. Entre los técnicos y actores secundarios, el patrón se repitió. Algunos se distanciaron por completo de la industria. Otros comenzaron a vivir de forma más introspectiva, inmersos en una espiritualidad previamente latente. Uno de los casos más impactantes fue el de Luca Lionello, el actor que interpretó a Judas,
Ateo declarado durante el rodaje, se convirtió al cristianismo poco después, afirmando que su experiencia en el set le había dejado una huella irreversible. Y lo más curioso es que muchos de los involucrados se niegan a hablar de lo vivido. No hay ningún escándalo que ocultar, no hay cláusula de confidencialidad. Lo que existe es un silencio que parece reverente, como si hubieran tocado algo que no debería explicarse con palabras. Los periodistas que intentaron retomar el tema con los involucrados a menudo se toparon con puertas cerradas, negativas a conceder entrevistas y evasivas silenciosas. Es como si ese período hubiera sido un portal, algo que se abrió, sucedió y luego se cerró, pero que permanece presente en la memoria de quienes lo vivieron. Algunos hablan de arrepentimiento, otros de liberación. Algunos dicen que hubo sanación, otros que quedaron heridas abiertas. Pero casi todos coinciden en un punto. No fue solo una película, fue una vocación, una travesía, una cruz. Con el paso del tiempo, el impacto de la pasión de Cristo no disminuyó. Al contrario, pareció profundizarse. El silencio de los involucrados, lejos de disminuir el interés, solo avivó el misterio. Muchos comenzaron a creer que la película había sido más que una simple obra cinematográfica, que de alguna manera había sido una especie de portal, un punto de contacto entre lo visible y lo invisible. Surgieron diversas teorías, algunas místicas, otras espirituales, otras simbólicas. Pero todas compartían un sentimiento común. El proyecto trascendía los límites del cine tradicional. Era un testimonio vivo de fe, dolor, entrega y transformación. Y para quienes formaron parte de él, no había vuelta atrás. Mel Gibson, por su parte, nunca volvió a ser el mismo. Incluso ante la destrucción de su imagen pública, las críticas, el rechazo de la industria y los fantasmas que arrastraba consigo, nunca negó que esta había sido la obra más importante de su vida. En raras entrevistas soltaba frases que sugerían que se guardaban secretos tras bambalinas que jamás serían revelados. A veces hablaba de una batalla espiritual, de un peso invisible, de presencias que marcaban el escenario, pero siempre con la mirada distante, como si evitara tocar algo que aún arde. La intensidad emocional y espiritual de aquella producción había dejado huellas visibles en su carrera. Se había expuesto al extremo, había llevado adelante el proyecto en solitario, había puesto su fe y su nombre en juego, y por esa misma razón sabía que había pagado un precio que quizás nadie más que él mismo comprendía realmente. Con el paso de los años, comenzaron a circular rumores sobre una secuela. Algunos decían que Mel ya tenía un guión, otros afirmaban que él y Jim Caviezel habían vuelto a contactar para concretar lo que llamaban la parte más sagrada de la historia, la resurrección. Pero durante mucho tiempo no se confirmó ninguna información oficial. Lo que se sabía con mayor certeza era que el propio Caviezel seguía profundamente comprometido con su fe, viviendo un camino de intensa experiencia espiritual, incluso enfrentándose al ostracismo de Hollywood. Para él, la decisión de interpretar a Jesús no fue una decisión profesional, sino un llamado divino, y aunque el mundo lo había ignorado, parecía aceptarlo con serenidad, como si supiera que el precio valía la pena. Tras bambalinas, seguían surgiendo historias de miembros del equipo que nunca volvieron a trabajar en otro set. Algunos buscaron nuevos caminos en la vida, otros estudiaron teología o sirvieron en misiones religiosas. Quienes trabajaron con cámaras, iluminación, vestuario o efectos especiales se interesaron por la espiritualidad, el silencio y el propósito. Algunas historias son bien conocidas, otras permanecen ocultas, pero todas comparten un hilo conductor:
La Pasión de Cristo. No fue solo un trabajo, fue una experiencia que reorientó destinos. Aún más curioso es el hecho de que, incluso tantos años después, nadie profundamente involucrado en la producción busca revivir públicamente ese recuerdo. No existen documentales oficiales tras bambalinas ni memorias. Lo que existe son fragmentos, testimonios dispersos, entrevistas discretas, rumores entre líneas. Algunos dicen que esto sucede porque, de hecho, lo vivido no encaja en la lógica de la explicación. Era sagrado, y lo sagrado por naturaleza no siempre se menciona. A menudo simplemente se mantiene oculto. Incluso hoy, al volver a ver la película, algo flota en el aire. No solo por la violencia de las escenas, la fidelidad a los textos antiguos, la dedicación de los actores, sino por algo que escapa a las imágenes. Una carga, una atmósfera, una presencia, y esto quizás explica por qué tanta gente se conmueve sin importar cuántos años hayan pasado. Hay algo ahí que toca el alma directamente, que habla más allá de las palabras y las imágenes, que nos obliga a afrontar nuestra propia fe, nuestros propios límites, nuestra propia cruz. No es fácil de ver, ni debería serlo. Quizás por eso la película ha sido tan atacada, tan rechazada en ciertos círculos, y sin embargo tan venerada en otros. Porque no se contenta con entretener. Conmueve, obliga al espectador a mirar de frente lo que muchos preferirían evitar. El dolor que salva, el amor que sangra, el sacrificio que transforma. Ningún maquillaje puede ocultarlo, ninguna actuación puede suavizarlo. Lo que existe es la rendición. Y quienes la ven saben, en un nivel silencioso, que es demasiado real para ser solo actuación. Al final, la Pasión de Cristo no solo cambió la vida de quienes la vieron, cambió profundamente la vida de quienes la crearon, de maneras que muchos no pueden o no quieren explicar. Algunos desaparecieron de la industria. Otros reaparecieron de forma inesperada, y algunos simplemente eligieron el silencio. Pero los ecos de esa producción aún resuenan, porque de alguna manera marcó un antes y un después, una línea que una vez cruzada no admite retorno. Y quizás por eso, incluso hoy, tantos optan por ver la película como algo más que cine. Porque en cada escena, en cada palabra en arameo, en cada caída bajo el peso de la cruz, hay más que una narrativa. Hay una llamada, un dolor que perdura, una presencia que no se desvanecerá, y un recuerdo que nunca será solo una historia contada en la pantalla.